¿Qué tal amigos auditores? Mi nombre es Eduardo Vázquez y les doy la bienvenida a este podcast de auditoría externa. En este episodio les quiero hablar sobre la determinación de un capital constitutivo de riesgo de trabajo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, obligando a la empresa a pagar cerca de 300,000 pesos. Además de la causa de por qué el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante una resolución, declaró la nulidad de dicho capital. Y vamos a empezar con los antecedentes. El 21 de octubre de 2013, Gerardo Solís sufrió un accidente viajando en motocicleta usando casco, cuando una camioneta se impactó contra él, causándole múltiples contusiones, amputación traumática y fracturas, presentándose en urgencias de un hospital general a solicitar la atención médica. Los servicios institucionales de salud en el trabajo, mediante el aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo, que se conoce como el formato ST7, lo calificaron como riesgo de trabajo de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en vigor. El personal médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo, mediante el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, que se le conoce como el formato ST3, dictaminaron que el riesgo de trabajo había traído como consecuencia para el trabajador una incapacidad permanente parcial, que mediante un oficio de agosto del año 2014 se había hecho constar que el aviso de inscripción del trabajador ante el instituto se presentó el día 18 de julio del 2014. Esto quiere decir que fue después de ocurrido el siniestro. Por lo que en este caso el instituto determinó un capital constitutivo a la empresa de acuerdo al artículo 77 de la Ley del Seguro Social, que es en el que se apoya la emisión del capital constitutivo, del cual se advierte que el patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo y no lo hiciera, deberá enterar al instituto los capitales constitutivos que se conformen con las prestaciones en dinero y en especie otorgadas al trabajador, pero ello condicionado a que ocurra el siniestro con carácter de riesgo de trabajo. De igual manera, también este artículo señala que incluso los avisos de ingresos o alta de los trabajadores asegurados y los de su modificación de salario, cuando sean presentados en forma posterior a que haya ocurrido el siniestro, de ninguna manera liberan al patrón de pagar los capitales constitutivos a que se hubiese hecho acreedor. Ahora, ¿cuál es el planteamiento de este caso de estudio? La empresa había señalado que el instituto le había determinado un capital constitutivo por 300,000 pesos, sin acreditar que contara con los elementos suficientes para soportar jurídicamente que se trataba de un riesgo de trabajo y por lo tanto que se encontraba obligado a cubrir el monto de dicho capital. Por lo que ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa demandó desconocer los siguientes documentos. El primero fue la cédula de liquidación por concepto de capitales constitutivos, mediante la cual se le había determinado un crédito fiscal. El segundo documento fue el aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo, que se hace constar a través de lo que es el formato ST7. Y el tercer documento que desconoció fue la dictaminación de la incapacidad permanente o de función del trabajador, que se hace constar en el formato ST3. De acuerdo al artículo 16, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos dice que si la empresa manifiesta que no conoce la resolución administrativa, es decir, en este caso la cédula de liquidación y los formatos que mencioné, así lo debe expresar en su demanda, señalando al IMSS como la autoridad que lo notificó. Al contestar la demanda, el IMSS es la que debe acompañar las constancias de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el contribuyente deberá combatir mediante una ampliación de demanda. En este caso, el instituto exhibió únicamente como constancia la cédula de liquidación por concepto de capitales constitutivos y el aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo, omitiendo en este caso cumplir con la presentación de manera fehaciente de la dictaminación de la incapacidad permanente, que es el formato ST3 del trabajador. Por lo que en este caso de estudio será determinar si el instituto, con las constancias que exhibió al contestar la demanda, logró desvirtuar la negativa que formuló la empresa y por lo tanto evitar realizar los pagos correspondientes. Entrando ya al análisis de este caso de estudio,
Para que el patrón pueda verse afectado por un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores, resulta necesario e indispensable que dicha determinación se vea antecedida por los actos siguientes. Número 1. Cuando un trabajador sufre un probable accidente de trabajo, debe de acudir o ser trasladado a recibir atención en la unidad médica que le corresponda, o en su caso, cuando sea urgente, a la unidad médica más cercana al sitio donde lo haya sufrido, y será el médico tratante el que proporcione la primera atención médica al trabajador, debiendo requisitar el anverso del aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo, que es el formato ST7, y proceder al trabajador para valoración y calificación al servicio de salud en el trabajo correspondiente. Número 2. El médico tratante deberá orientar al trabajador para que acuda al servicio de salud en el trabajo a fin de dar seguimiento al aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo. Número 3. El médico del servicio de salud en el trabajo es el que va a realizar la calificación de los probables accidentes y enfermedades de trabajo en el reverso del mencionado formato ST7, y en el caso de que con motivo del diagnóstico de la lesión resulte una incapacidad permanente en favor del trabajador, se deberá emitir el dictamen de incapacidad permanente o de función, que es el formato ST3, en el cual se hace constar el resultado del diagnóstico de la lesión, así como el fundamento legal correspondiente. Por lo tanto, se considera que estos actos van concatenados entre sí, siendo necesario que anteceda la calificación como un riesgo de trabajo para que con ello puedan ser válidas las consecuencias jurídicas respectivas. Estos actos pueden originar la determinación de un capital constitutivo o, en su caso, la modificación de la prima de riesgo de trabajo que deberá pagar el patrón en el ramo de aseguramiento correspondiente. Por último, las conclusiones de este caso de estudio es que para poder acreditar plenamente la procedencia del capital constitutivo por las prestaciones otorgadas al trabajador, esto es, los servicios médicos que se le otorgaron al trabajador y demás gastos en que incurrió el hospital, el IMSS no solamente debió de haber exhibido el formato ST7, en el cual el médico de salud en el trabajo hace la calificación del accidente o enfermedad ocurrida al trabajador, sino que además resultaba imprescindible que el instituto exhibiera también el formato ST3, pues es en este formato en el que se dictaminó su incapacidad permanente, lo que resulta del todo trascendente para el caso concreto, toda vez que la determinación de capitales constitutivos únicamente procede tratándose de riesgos de trabajo ocurridos a trabajadores no inscritos o, en su caso, inscritos con salarios menores al real. La omisión del instituto de exhibir este formato tiene como resultado que no se encontraran debidamente probados los hechos en que se sustentan los capitales constitutivos, pues no se aportó la documentación suficiente cuya valoración integral y concatenada pudiera acreditar la efectiva existencia y procedencia del riesgo de trabajo, ya que no solamente era suficiente para tal efecto el formato ST7, pues este solamente comprueba el aviso de atención médica inicial y calificación del accidente de trabajo, con motivo del accidente ocurrido al trabajador. Por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo a estos razonamientos, declaró la nulidad de los capitales constituidos, por lo que la empresa quedó liberada de efectuar el pago solicitado por parte del IMSS. Bueno amigos, esto es todo, gracias por escucharme, espero que les sea útil esta información. Los espero con otro artículo y recuerden que les habla Eduardo Vázquez. Hasta la próxima.